Hola, buenos días. Antes de comenzar, ¿me podéis confirmar que se escucha bien, por favor? Se escucha bien. Vale, genial. Gracias. ¿Ya podéis ver la presentación? Sí, ahora la maximizas. Sí, la agrando. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Vale, Pues adelante. pues buenos días y muchas gracias por la presentación. Yo os voy a presentar la siguiente ponencia titulada Las barreras geográficas y el viento modulan la migración del cernícalo primilla. Y antes de comenzar quería hacer dos distinciones. La primera es que con barreras geográficas nos referimos a que los primillas, cuando migran desde la península a sus cuarteles de invernada en África, atraviesan el desierto y el mar. Entonces, esas son las barreras. Y por otra parte, cuando hacemos referencia a la migración, nos referimos a las velocidades y a los tiempos de migración, ya que, por ejemplo, como ha explicado Javier anteriormente, la migración también incluye los stopovers, que son esas paradas que hacen intermedias. Entonces, esta ponencia pretende recoger los principales resultados del siguiente artículo científico que ha sido publicado recientemente. Aprovecho también para decir que es un artículo de libre acceso, con lo cual cualquiera puede acceder y consultarlo, y que ha sido liderado por mi compañera de tesis, Lina López Ricaurte. Sin embargo, ella no ha podido estar presente, entonces voy a comentar yo. Lo primero que tenemos que hacer es dar una pequeña introducción al estudio y es hacer una distinción entre las aves planeadoras y las aves de vuelo generalista. Como sabemos, dentro de la clase taxonómica de las aves existen multitud de formas y tamaños distintos en relación a las alas, y normalmente esto suele ser indicativo de la ecología de la especie. Por ejemplo, especies forestales como el azor o el gavilán tienen alas muy cortas y redondas, ya que como se alimentan exclusivamente o casi en espacios cerrados tipo bosques, tienen que tener una maniobrabilidad buena. Las aves planeadoras son especies de gran tamaño o de un tamaño mediano tirando a grande, como por ejemplo cigüeñas, buitres, águilas de mediano tamaño y de gran tamaño, también los milanos. Sus alas se caracterizan por ser muy anchas y tener una gran envergadura, y esto es precisamente lo que aprovechan cuando están haciendo migraciones y también desplazamientos para alimentarse. Utilizan corrientes de aire ascendente, que se llaman térmicas, a modo de ascensor, tal y como se ilustra en la figura. Entonces ellas lo que hacen es aprovechar una térmica, subir ascendiendo, lo que se le llama un vuelo cicleado, y después cuando llegan arriba se desplazan con un planeo prolongado hasta la siguiente térmica. Entonces, de este modo pueden recorrer muchísimos kilómetros sin apenas gastar energía. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esta estrategia? Es que las condiciones ambientales, es decir, factores externos, como por ejemplo dijimos el viento y las barreras, limitan muchísimo su avance. Otro aspecto importante es que ellas no pueden volar durante la noche, ya que durante la noche no se forman térmicas, porque al no estar el sol no hay esta diferencia de temperaturas entre la superficie y el aire. Las aves de vuelo generalista, por el contrario, son aquellas aves de un tamaño pequeño y mediano, como por ejemplo halcones, ya sea el cernícalo primilla, el cernícalo vulgar, incluso el halcón peregrino, aunque es de un tamaño considerable para ser un halcón, o por ejemplo otras especies tipo abejarucos y canasteras. Estas aves sí que pueden alternar entre distintas estrategias de vuelo, que en el contexto de esta ponencia quieren decir el vuelo batido, que como decía Alfredo es un vuelo de alto coste energético, y el vuelo planeado, que es un vuelo similar a las aves planeadoras. Entonces, estas especies de vuelo generalista, uno, sí pueden desplazarse durante la noche con estrategias de vuelo batido y quizás no deberían ser tan dependientes de factores ambientales externos. Y eso es precisamente lo que queríamos saber. Entonces, el objetivo, una vez planteada ya esta pequeña introducción teórica, el principal objetivo de este trabajo era intentar determinar la influencia de factores externos, como puede ser el viento y la presencia de barreras, factores internos, el sexo y la motivación estacional, a la hora de determinar la velocidad y el tiempo de migración. Y en relación a ello planteábamos tres hipótesis de partida.
La primera era que la migración prerreproductiva o primaveral, es decir, la que se produce antes de iniciar la cría, duraría menos que la postreproductiva u otoñal. Esto se debe básicamente a la motivación. Tal y como también ha explicado Javier, normalmente los individuos cuando se desplazan a las áreas de cría deberían tener una mayor urgencia por hacerlo, ya que se sabe que aquellos individuos que llegan antes normalmente suelen seleccionar los mejores espacios y tener mayor éxito reproductor. Sin embargo, a priori no cabe esperar ninguna urgencia por llegar a los cuarteles de invernada en otoño. La segunda hipótesis era que los machos alcanzarían mayores velocidades que las hembras, por dos motivos. Por una parte, los machos son los individuos encargados de seleccionar las áreas de cría, con lo cual los machos tendrían que tener mayor urgencia que las hembras y por lo tanto deberían volar más rápido, intentar llegar antes. Por otro lado, es una característica inherente a la mayor parte de las rapaces, y es que las rapaces suelen tener un dimorfismo sexual inverso, es decir, las hembras pesan más que los machos, con lo cual para las hembras los vuelos de alto coste energético, es decir, el vuelo batido debería ser más caro, es decir, una estrategia que no voy a utilizar a no ser que la necesite. Por último, para cruzar estas barreras geográficas entendidas como el desierto y el mar, perdonadme que sea un poco repetitivo, es simplemente para que cale el mensaje. Para cruzar estas barreras, los cernícalos lo que harían serían emplear estrategias que reduzcan esos tiempos de migración, como por ejemplo aprovechar la noche para viajar e incrementar las velocidades de vuelo. En cuanto a la metodología, entre 2014 y 2019, como parte de un proyecto colaborativo entre diferentes instituciones y países, España e Italia, se marcaron casi 200, un poquito más de 200 cernícalos primillas con estos dispositivos. Estos dispositivos ya sonarán un poco porque algunos pertenecen al proyecto LIFE de un falco peramico, otros también pertenecen al proyecto LIFE Cepa Urban y algunos otros a proyectos de del plan Migra de Sea BirdLife y también de Grefa. Estos dispositivos data loggers funcionan todos de un modo similar, a pesar de ser de diferentes tipos. Todos recogen una localización espacial con latitud y longitud a un determinado tiempo que nosotros preconfiguramos. Entonces, estos dispositivos almacenan la información, pero hasta que vuelven al área de cría, es decir, donde se les marcaron, no descargan la información. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Que muchos individuos no regresan de las áreas de invernada. Algo sobre lo que se ha hablado mucho durante las ponencias de los días anteriores, y es que en los cuarteles de invernada tiene que estar ocurriendo algo porque las tasas de retorno son muy bajos. Además, también se suman otros problemas tecnológicos, o vamos a decir metodológicos, de mal funcionamiento del GPS, caída del arnés, etc. Todo esto ayuda a entender por qué el tamaño muestral de este trabajo es de 70 cernícalos primillas, si se había embarcado un poquito más de 200, de los cuales 40 son hembras y 30 son machos. La mayor parte proceden de España, 58, y otros proceden de Italia, del sur de Italia y de Sicilia. En cuanto a España, proceden de diferentes comunidades, tanto de Cataluña como de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. En total, se analizaron un total de 141 migraciones, 75 post-reproductivas y 66 pre-reproductivas. Y en la gráfica podéis apreciar los segmentos de migración diurnos en amarillo y los segmentos de migración nocturnos en oscuro. También se representa, lógicamente, el mar en blanco y la barrera geográfica del desierto con un tono rosado que espero que podáis apreciar. A la izquierda vemos la migración otoñal y a la derecha la migración primaveral. También ya entramos en los resultados y lo que voy a hacer va a ser representar, digamos, un resultado por escala de análisis, ya que en este trabajo se han tomado en cuenta 4 escalas. Una escala de viaje, la otra escala diaria y la última escala horaria. En el primer resultado, como podéis ver, hay una gráfica en la cual en el eje de las X se representa la migración otoñal a la izquierda y la migración primaveral a la derecha. Los machos se representan en morado y las hembras en amarillo. Y en el eje de las Y podéis ver diferentes variables. Los días de viaje, digamos que son aquellos en los cuales los cernícalos avanzan más de 50 kilómetros en dirección a la migración. Es decir, cuando van en primavera
van de sur a norte y cuando van en otoño van de norte a sur. Los días de no viaje son el contrario, es decir, días en los cuales los cernícalos no atraviesan 50 kilómetros. La velocidad se expresa en kilómetros por día y el Straightness Index es un índice de linealidad que nos dice qué tan recto o qué tan lineal es el movimiento que observamos en relación al movimiento lineal óptimo. Como podéis apreciar, ni en el número de días de viaje, ni en la velocidad, ni en la linealidad existe una gran diferencia, ni a nivel de sexos, ni a nivel de estaciones. Es decir, se comportan bastante similar. Pero donde sí que apreciamos una gran diferencia es en el número de días de no viaje. Mientras que en otoño, de media, los individuos tienen únicamente un día de no viaje, en primavera llegan a tener de media hasta 6, lo cual ayuda a entender que la primera hipótesis de partida, es decir, que la migración prerreproductiva duraría menos que la prerreproductiva, no es cierto. Y esto se debe en buena parte a que durante la primavera los cernícalos hacen muchísimos más stopovers, es decir, pasan más días sin viajar. Después también aprovechamos para rechazar la segunda hipótesis, que era que habría diferencias de velocidad entre machos y hembras. Vemos que no es el caso. Es decir, no hay una diferencia significativa en las velocidades. El siguiente resultado es a escala diaria. Y en él representamos en el eje de las X lo que sería la intensidad del viento medida en kilómetros hora. Es muy importante darse cuenta de que los tailwinds o vientos de cola son los vientos fundamentales para la migración de las aves, porque son aquellos que soplan en la misma dirección en la que se mueven. Los vientos que soplan en contra se denominan vientos de cara. En el eje de las Y vemos la distancia diaria que recorrieron. Y de nuevo, a la izquierda se presenta la migración por reproductiva y a la derecha la prerreproductiva. Como vemos en ambas estaciones, existe una relación lineal, es decir, y positiva. A mayor viento, mayor distancia recorrida. Sin embargo, en otoño, la intensidad del viento llega casi a 40 kilómetros por hora de máxima. Y en esos días, los cernícalos pueden llegar a atravesar casi 1.250 kilómetros. Sin embargo, durante lo que sería la primavera, los vientos son menos intensos, llegan quizás en los casos máximos a 20 kilómetros hora y las velocidades no superan los 500 kilómetros. Con lo cual, aquí también vemos que el viento es un factor absolutamente fundamental a la hora de determinar directamente las velocidades de migración e indirectamente las distancias, ya que, como sabemos, la velocidad se puede calcular como espacio partido entre tiempo. Aprovecho también para decir, perdonad que me había olvidado, que la línea continua y naranja representa el paso de las aves sobre barreras, mientras que la línea discontinua y gris representa el paso de las aves sobre no barreras. Y aprovechamos esta distinción para introducir el último resultado, que ya es a escala horaria. En él se representan en el eje de las X lo que sería el formato de horas diarias, de 0 a 24. Las partes sombreadas representan la noche y las partes en claro representan el día. En el eje de las Y observamos la velocidad, expresada en kilómetros hora. En la parte superior de la gráfica se hace la distinción entre desierto y mar, que representan barreras, y el resto de espacios, que serían no barreras. Y por último, a la parte izquierda vemos la migración por reproductiva y la migración prerreproductiva. El primer resultado que podemos apreciar visualmente es que las velocidades durante la noche son más elevadas que las velocidades durante el día. Esto, en efecto, era algo que esperábamos, ya que, como dije anteriormente, durante la noche, al no formarse térmicas, si los animales quieren desplazarse, tienen que hacerlo volando activamente, con lo cual es normal que se alcancen mayores velocidades, que se utilizan otra estrategia, como podría ser el vuelo planeado. Las velocidades máximas, entonces, se alcanzaron en el desierto, llegando casi, durante la noche, llegando casi a 50 kilómetros por hora. Las velocidades mínimas se alcanzaron cuando los cernícalos atraviesan no barreras durante el día. Y nosotros, la explicación que proponemos es que los cernícalos, cuando van por no barreras, como las no barreras son espacios donde ellos pueden alimentarse
donde pueden descansar, lo que hacen es emplear una estrategia mixta entre migrar y alimentarse. Con lo cual, a escala horaria, lo que vemos es que se acaban reduciendo las velocidades, porque si mucha parte del tiempo la pasan cazando o simplemente descansando, eso va a afectar. Por último, también un resultado interesante es que el mar no existen diferencias muy abultadas entre lo que serían las velocidades nocturnas y las velocidades diurnas. Es decir, para los cernícalos, aunque son especies de vuelo generalista que podrían utilizar vuelo batido, el mar sigue representando una barrera a evitar. Y cuando están encima del mar, lo que hacen es intentar volar lo más rápido que puedan para superarlo y poder llegar a tierra. Entonces, para finalizar, presentamos las principales conclusiones de este trabajo. Por una parte, los factores externos son los principales determinantes de la migración de los cernícalos primilla. Por una parte, el viento, fundamentalmente el viento de cola, determina la velocidad de viaje. Y por otra parte, la distinción entre barreras y no barreras hacen que los cernícalos tengan que adaptarse a ellas, con lo cual modifican sus tiempos de viaje. En segundo lugar, los factores internos, como el sexo y la motivación estacional, no parecen ser factores diferenciales. Nosotros hipotetizamos que sí, porque como las aves generalistas pueden cambiar de estrategia, quizás no era tan determinante los factores externos como en el caso de las planeadoras. Pero vemos que no existen diferencias entre sexos y que la motivación estacional tampoco parece ser un elemento importante. Así, la migración posreproductiva, que es la que ocurre en otoño, es muchísimo más rápida que la prerreproductiva. Mientras que en otoño suelen llegar desde las áreas de cría o de premigración, tal y como indicó Alfredo, porque estos individuos, esta especie, antes de migrar a África, suele hacer movimientos posreproductivos. Tardan aproximadamente 8 días de media en llegar, mientras que en primavera tardan casi 16 de media. Y esto se puede entender porque durante el otoño los vientos favorables son más intensos y el número de días que no viajan es muy reducido en relación a la primavera. Y por último, aprovechamos para aceptar la tercera hipótesis, y es que los cernícalos, cuando atraviesan barreras, utilizan estrategias que le permitan reducir el tiempo. Estas estrategias son, por una parte, volar durante la noche, es decir, hacer sprint nocturnos, con lo cual hacen mucho más rápido esos vuelos durante la noche que durante el día, y por otra parte, cuando van sobre las barreras es cuando sprintan, ya que cuando van sobre no barreras, sus velocidades de vuelo son menores. Simplemente quería agradecer a todas las personas que han contribuido en este trabajo, ya sean investigadores tanto de España como de Italia, como organizaciones ambientales, como empresas privadas y fundaciones, ya que sin su apoyo no hubiera sido posible hacer un estudio con tantos individuos, que es al final lo más importante cuando queremos estudiar las estrategias de migración de las especies, ver cómo se van comportando y ver patrones generales. Y por último, agradecer a todas las personas y asociaciones que habéis formado el equipo de Life Cepa Urban y que habéis organizado este congreso, ya que nos habéis dado la oportunidad de compartir los resultados de nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, Juncal, para Daniel? Sí, preguntan si los stopovers no dependen también de encontrarte un día con viento en contra. Por supuesto. Es decir, sobre un poco vamos a analizar eso en el siguiente capítulo de la tesis de Lina, que ha presentado un poco Javier. Y es que, claro, los stopovers pueden ser una estrategia mixta. Es decir, si yo no puedo avanzar porque tengo vientos muy intensos, por ejemplo, en la primavera, que no me permiten, digamos, volar como a mí me gustaría, paro, encuentro un sitio donde más o menos me pueda alimentar y descansar y cuando paren volvemos. Por ejemplo, en las migraciones, cuando mucha gente baja Tarifa a ver las migraciones, lo mejor es ir días en los cuales ha habido muchísimo viento antes, porque todas las especies se quedan esperando y entonces cuando los vientos son positivos se forma toda esa nube de aves y que al final es lo que llama la atención, claro. Perfecto, pues no hay más preguntas. Vale, Gracias. pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Daniel.